Vamos a hablar ahora de violencias y de violencia de género también dentro de ellas y el mapa o los datos que nos dejó el 2022 respecto a esa línea tan importante, ese programa tan importante para canalizar la ayuda a personas asistidas por la línea 148. Estoy hablando de ese programa, de ese plan, programa provincial de contención y acompañamiento en las violencias, y está en línea quien es coordinadora de la línea 148. Hablo de Soledad Crespín, que está, bueno, del otro lado del teléfono. Soledad, muy buenas tardes, espero que tengas un muy buen 2023, gracias por estos minutos. Hola, buenas tardes, muchas gracias igualmente. Bueno, ¿cuál es la foto, por decirlo así, o los datos salientes del 2022? Habíamos hablado en alguna oportunidad respecto de los indicadores, si mal no recuerdo, datos de 4 o 5 años que habían relevado con unas cifras pero muy importantes en el trabajo que vienen haciendo. ¿Cuál es la mirada que se puede hacer respecto de la información del 2022? Bueno, en realidad esta práctica para ir de hacer los informes la adquirimos en la pandemia, un poco a modo de dar cuenta, digamos, de cómo este fenómeno, digamos, que es la violencia, se había, bueno, de alguna manera profundizado, ¿no? Uh-huh. O con características propias de lo que fue, bueno, todo ese tiempo de encierro. Y bueno, y continuamos haciéndolo, ¿no? En ese momento era mensual, después lo hicimos por periodos y ahora lo hacemos también de manera anual. Y por ahí en este último informe del 2022 lo que pudimos como advertir fue que cuando empezamos a hacer los informes decíamos, bueno, tal vez el incremento fue del 100%, otros meses fueron del 120, el 130% Uh-huh. de ingreso de situaciones en relación al mismo periodo del año anterior, sería antes de la pandemia. Y lo que pudimos ver en este año, porque este informe es anual, fue que esos números se mantuvieron, el porcentaje, digamos, el porcentaje de incremento se mantuvo en relación a los años de pandemia. Uh-huh. Digamos, esto incrementó y nunca más volvió a disminuir, Uh-huh. a bajar. O sea, hay como un quiebre en la pandemia o un determinado indicador que se sostiene desde la pandemia en adelante, año tras año, digamos. Claro, decíamos, bueno, primero fueron los 2 años de pandemia, Uh-huh. este año ya no podríamos hablar de pandemia, lo tuvimos casi todo el año, digamos. Sí, en esa normalidad nueva que tenemos, ¿no? Claro, tal cual, Uh-huh. tal cual. Y bueno, sí, lo que decíamos era, bueno, a diferencia de lo que sucedía en la pandemia, que eran más las situaciones nuevas que ingresaban por primera vez al dispositivo y menos las que ingresaban por segunda o más veces. Sí. En este informe lo que advertimos y un poco de lo que dimos cuenta también fue que ese porcentaje un poco se revirtió. Es muy parejo el número, pero son más las situaciones que ingresan de nuevo Uh-huh. que las que son la primera vez que ingresan al Uh-huh. programa, ¿no? Y en ese salto interanual, digo, ¿a qué nivel viene creciendo en ese periodo de la pandemia en adelante, año tras año? Digo, porque después está también la situación de si eso implica más cantidad de casos o gente que accede a la información de la línea, digamos, ¿no? Eso es por ahí lo que habíamos hablado la otra vez también. Pero digo, ¿en cuántos más requisitos de ayuda o requisitoria de ayuda reciben ustedes año tras año respecto de él, en este caso el 2021, por ejemplo? No, por eso te decía, el porcentaje es muy parejo, si comparamos los informes, Claro. es muy parejo tanto la cantidad de situaciones que ingresan por año, como, por ejemplo, otras características como que son cuál es la población que más veces llama a la línea, ¿viste? De todas las poblaciones que atendemos, Sí. objetivos, destinatarios del programa, bueno, siempre más del 70%, y eso se mantiene, de llamados y de situaciones en las que intervenimos son mujeres. Uh-huh. Bueno, esos datos, digamos, se mantienen. Lo que sumamos este año, además, en el 2022, en realidad, fue la atención del 102, porque la línea 148 sumó la atención de la línea 102 de maltrato y abuso a las infancias y a las adolescencias de la provincia
en realidad de acá, de Neuquén Capital, porque la línea 102 es una línea del Hospital Caso Rendón, que en verdad tiene atrás todo un equipo de soporte y de atención, digamos, de profesionales especialistas en atención de maltrato y abuso a las infancias y a las adolescencias. Y desde diciembre del 2021, nuestro equipo empezó a atender las damas que ingresan al 102 después de las 4 de la tarde y los fines de semana y feriados las 24 horas. Sí. Entonces, esto también hizo que, bueno, se modificara muchísimo la cantidad de situaciones ingresadas, digamos, en las que se tuvo que intervenir en situaciones de niñas y adolescentes. Soledad, para tener en claro, digo, te lo vuelvo a consultar, digo, por ahí no fui claro yo en la pregunta. ¿Cuánto crece, a qué ritmo interanual crece? Digo, esa sería la pregunta, ¿no? Digo, vos me decís, vimos un salto o se mantuvo el crecimiento del 2019, pero digo, con un crecimiento similar, que vos me decías, nosotros pensábamos que era producto de la pandemia, ¿no? De las condiciones que se generaron allí, pero digo, en el último año, ¿cuántos casos más hubo respecto al año anterior? Digo, ¿hay un porcentaje que lo pueda graficar, una cantidad? Digo, después discutimos si la verdad, si es demostrativo, si es digo, pero para tener una noción, digo, de qué número estamos hablando, ¿no? Sí, te entiendo. Mirá, ahora te respondo específicamente esta pregunta que me estás haciendo, pero para que se entienda también lo que queremos decir, hay más de 17.000 situaciones intervenidas en la línea en estos 6 años, y el 48%, o sea, casi la mitad de este total, son en estos 3 años. Es la mitad de claro. los 2 años de pandemia y la pospandemia, digamos, ¿no? Claro. Como una situación absolutamente diferente, ¿no? En esos 3 años. Claro. Desde la pandemia el ingreso de situaciones se mantuvo por arriba de las 3.000 por año. 42%, eso da más o menos un 42% más que las del 2019, ¿no? Bien. Ese sería como... el indicador, digamos. Claro. Y a la hora porque bueno, siempre lo que está presente y es absolutamente, bueno, demostrativo de la realidad, entendemos, digo, de la cotidianeidad nuestra en cuanto a nuestro entorno, a lo que nos enteramos, a lo que vemos, a lo que comunicamos también los periodistas. Por supuesto, la violencia de género, encabezando esa estadística. ¿Qué otro tipo más de violencia han visto ustedes como una irrupción nueva dentro de ese cuadro de situación? Bueno, estas que te mencionaba, las relacionadas con las niñeces y las adolescencias. Después de las situaciones de mujeres atendidas, que fueron el 70% más o menos, lo que sigue, la población que sigue con más atención fue la de niñas y adolescentes, con el 21%, 21 y pico por ciento. ¿Llaman hombres también a las 148? Sí. Si te preguntas si llaman hombres víctimas de violencia... Sí, digo, ¿en qué proporción lo hacen? Digo, me imagino que debe haber ahí una suerte de un poco de tabú o de situación desesperada en algunos casos. Digo, o solemos pensar que los hombres por ahí no están atravesados por estas problemáticas. Sin dudas que da la sensación, y seguro que vos tenés la información mucho más clara, que en toda la foto completa, por supuesto, prepondera por muchísimo más la cantidad de episodios de violencia contra las mujeres y contra las niñas, por ejemplo. Pero digo, ¿en qué proporción hay llamadas de varones? Bueno, no, nosotros no contabilizamos las llamadas de varones, salvo que sean niños, adolescentes, o personas adultas mayores, o personas con discapacidad, digamos, que es nuestra población objetivo. No contabilizamos llamadas de varones. Básicamente, podría decirte que no contabilizamos llamadas de varones cisgénero desde los 18 hasta los 65 años, que puedan estar atravesados por situaciones de violencia. Esas situaciones nosotros no las contabilizamos porque no son una población objetivo para el dispositivo. Sí recibimos llamadas de varones y se hacen las derivaciones a los organismos que corresponde, población, digamos, pero varones atravesados por situaciones de violencia, vuelvo a decirte, entre los 18 y los 65 años, población cisgénero, porque también trabajamos con la población LGTB, no contabilizamos esa llamada.
¿Qué se hace con esta información? ¿Qué, ustedes la transfieren a los organismos encargados de establecer políticas? ¿Tienen algún grado de injerencia también en las definiciones que de acuerdo a su mirada habría que implementar? ¿Las escuchan? ¿Los escuchan? Contanos un poco ese, porque me imagino que debe ser durísimo el día a día bueno, de escuchar básicamente y de estar en la primera línea de la contención y de los reclamos o de los pedidos de ayuda. Me imagino que tienen cosas para decir al respecto. Lo pueden hacer? ¿Son una parte también de esas políticas que se terminan definiendo? Bueno, está buenísima tu pregunta, la agradezco, porque en realidad cuando armamos esto y charlábamos por ahí con las chicas del equipo, decíamos, nuestro objetivo, el objetivo de los informes de la línea, no es tanto el dato duro del número, que claramente impacta y genera un montón de cosas, digamos, ¿no? Claro. Nos impacta a nosotros, nos sorprende un montón, y sé que eso también genera para afuera, digamos, pero en realidad, justamente con esta pregunta que haces, que agradezco porque me da pie para decir esto que siempre queremos decir. Nosotras, cuando empezamos a pensar, de hecho, el proyecto de lo que luego fue la línea, decíamos, necesitamos políticas públicas que marquen como este dispositivo, ¿no? Que marque como para dónde, ¿no? Para dónde tiene que caminar la política pública en relación a qué población. Por eso, ¿no? Pues fuimos bastante criticadas cuando arrancamos por eso de atender a más que a mujeres, ¿no? Cuando decimos que obviamente las mujeres somos las que más atravesamientos de violencias tenemos en la vida. Nosotros decíamos, no, ninguna desconoce eso, somos todas feministas formadas en cuestiones de género, no obstante lo cual entendemos que hay otras poblaciones que con esto que queremos hacer, en realidad lo que queremos lograr es como aportar el dato, digamos, la información en relación a estas poblaciones también vulnerables, para la elaboración de la política pública específica para esa población. Sí, ¿y pasa? Entonces, claro, tal cual, eso es lo que, con esta información que nosotras tenemos, no solamente que la compartimos, sino que formamos parte de mesas de trabajo, de espacios, digamos, de alguna manera decisorios, en los cuales sí, no solo que tienen en cuenta la información que aportamos, nuestra mirada, nuestra opinión, sino que nos preguntan por digamos, por dónde creemos que es, ¿no? Claro, porque me imagino en el día a día, cuando hablan con la prensa, con los comunicadores, con los programas de radio, de tele, digo, esto de te piden el número como te pido yo, con insistencia, porque digo, es lo que más gráficamente define una situación. Pero por eso hacía yo la salvedad después vemos si eso es demostrativo de una realidad dada, de si es la gente que tiene más celulares o el dispositivo es más conocido, o finalmente los neuquinos atraviesan una situación de mayor cantidad de violencia. Quizás la explicación más adecuada sea, bueno, todas esas facetas al mismo tiempo combinándose. Y del otro lado, lo que vemos habitualmente es cómo es políticamente correcto reaccionar desde el Estado o desde los estamentos gubernamentales ante casos emblemáticos, durísimos, que trascienden a la agenda pública, ¿no? Entonces, y me imagino a ustedes haciendo un equilibrio o también aportando lo que tienen para aportar dentro de esas dos miradas, ¿no? Que son por ahí las que tienen más incidencia en la vida pública, ¿no? Los casos emblemáticos, las decisiones gubernamentales y aquello que podamos decir desde un micrófono, por ejemplo. Entonces me parece... Nosotras, perdón que te termine. No, adelante. Nosotros no somos especialistas en esto, para eso existe, ¿viste? el Observatorio de Violencia hacia las Mujeres, que es un equipo formado en esto, que nosotros hacemos esto de voluntariosas que somos, digamos, esto de hacer estadísticas y contar. Somos un equipo de profesionales que somos psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas, una comunicadora y demás, pero justamente esto que traes, que vuelvo a decirte, es como lo que a nosotras más nos importa, decir, digamos, no tanto el dato duro que representa algo para nosotras en primer término, porque nos demuestra la cantidad de tarea que tenemos o que llevamos adelante, pero sobre todo esto, ¿viste? Como, bueno, con esto que tenemos, que hacemos, ¿no? Como cuando formamos parte de espacios de reuniones, de espacios en el Ministerio de Mujeres,
tenemos la posibilidad de participar en la comisión que se reactivó de la Comisión de Seguimiento y Control, Monitoreo del Cumplimiento de las Leyes de la provincia de Neuquén en relación a las violencias, y ocupamos un espacio ahí y aportamos información y somos parte del debate, y siempre decimos esto, tenemos esto para contarles, que es lo que observamos del territorio, ¿no? Del contacto con las problemáticas de las personas. Claro. Digamos, Claro, cuando claro. tenemos para decir esto, no es solamente para, digamos, quedarnos con esto, con el dato duro y decir de esta manera está viviendo la gente en Neuquén o así se viven las violencias y tal, sino siempre es con miras a partir de esta observación, estas propuestas, ¿no? Está claro. De cómo seguir como reforzando el sistema de protección de personas, que en Neuquén ya es bueno, porque Neuquén tiene un sistema que es modelo en muchas otras provincias, Ujú. y lo tiene desde hace un montón de años, cuando esto no era un tema para muchas provincias ni para el país, ¿no? Para la nación. Está clarísimo, Soledad, te agradecemos muchísimo estos minutos y bueno, las explicaciones y el lujo de detalles que nos diste respecto al trabajo que hacen y bueno, por supuesto, aquella situación que nos define un poco por dónde andamos a nivel provincial con los indicadores de violencia que, bueno, por supuesto nos preocupan y las respuestas posibles que se están dando y el trabajo tan noble que vienen desarrollando ahí de la línea 148. Muchísimas gracias, que tengas muy buena tarde. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.